El genoma es la secuencia de nucleótidos que contiene la información genética. El epigenoma es esto. Son el conjunto de modificaciones que hay en la cromatina que empaqueta un ADN y permite que ese ADN o se exprese o no se exprese. ¿Qué es la epigenética? Pues la epigenética estudia cómo se producen esas variaciones en la cromatina, cómo se controla el epigenoma, ¿vale? Cómo se establece ese epigenoma, esas marcas sobre la histona que hacen que una zona sea permisiva o no permisiva para la transcripción. Y de hecho a mí me gusta poner este ejemplo para entender un poco más lo que hace la epigenética o lo que estudia la epigenética más que lo que hace, que es este juego que se llama epigami, que viene de la mezcla de dos palabras, epigenética y origami. El origami es, como se llama en inglés, a la papiroflexia, ¿vale? La papiroflexia, todo el mundo sabe que yo parto de un trozo de un folio y según como lo doble, sin cortar ni pegar, sin tijeras ni pegamento, yo consigo hacer, pues en este caso, un avión. Y puedo hacer cosas tan complicadas como esta, ¿vale? Todo es cuestión de saber cómo tengo que doblar el papel y qué tengo que doblar primero y qué tengo que doblar después. Si doblo una cosa primero, ya no voy a poder hacer a lo mejor esto, ¿vale? Porque tengo que doblarlo de una manera determinada para poder obtener esto o esto. Entonces, si yo tengo un trozo de papel, ¿vale? Lo doblo de una manera determinada, tengo un elefante. Lo doblo de otra manera y tengo una bailarina. En un principio, este papel puede ser cualquiera de las dos cosas. Eso es exactamente lo mismo que pasa con nuestras células, ¿vale? Con nuestros tejidos. Yo tengo un cigoto. Si hacemos el símil, imagínense que ese papel es la secuencia de DNA, es el genoma. Ese genoma puede ser cualquier cosa, de hecho lo es. Puede ser una célula neuronal, puede ser una célula epitelial, puede ser una célula nerviosa, puede ser cualquier célula. Pero según cómo se doble ese genoma, ¿qué significa según cómo se doble? Según cómo se escriba en la cromatina de ese genoma, según en esa secuencia de genes cuáles son los que se silencian y cuáles son los que se expresan, al final este papel va a ser un elefante, una neurona, o ese papel va a ser una bailarina, un linfocito. Y una vez que el linfocito ya no puede ser neurona. ¿Por qué? Porque se ha doblado de una manera determinada, se ha escrito en su cromatina de una manera determinada, en su epigenoma, que ya lo ha diferenciado y ha hecho que sea lo que es y exprese por los genes que tienen que expresar. Bueno, pues creo que ahora estamos en posición de volver a nuestros gemelos. Dos gemelos tienen el mismo genoma, la misma secuencia de nucleótidos. La pregunta es, ¿tienen el mismo epigenoma? Porque fíjense que el epigenoma estamos diciendo que controla la expresión de los genes. Dependiendo de qué genes estén en eucromatina o en heterocromatina, la expresión va a ser diferente. ¿Es posible o no es posible? Sabemos que tienen el mismo genoma, tuvieran el mismo epigenoma, es decir, sus genes estuvieran empaquetados, los que fueran heterocromáticos, como estos dos aquí, pues heterocromáticos en ambos casos, y aquí eucromáticos estos dos, eucromáticos en ambos casos, pues esos gemelos tendrían las mismas proteínas y serían iguales. Todos sus caracteres serían iguales, ¿vale? Bueno, pues quiero ahora, este esquema de aquí, ¿vale? Lo que simplifica son los 23 pares de cromosomas humanos, del 1 al 22, el X y el Y. Yo quiero solamente que nos fijemos en el 1, en el 3, en el 12 y en el 17. Realmente no importan los números, aquí lo vemos otra vez. Aquí tengo el cromosoma 1 humano, el 3, el 12 y el 17. Y aquí yo lo que he aplicado una técnica de tinción, que lo que me permite es, si yo tengo una zona heterocromática, ¿vale?, que va a estar muy compactada, pues yo la voy a ver en rojo. Si tengo una zona eucromática, ¿vale?, la voy a ver en verde. Y si tengo zonas que tienen zonas del cromosoma, ¿vale?, aquí hay muchos millones de pares de base, ¿vale? Si tuviera mezcla de zonas amarillas eucromática y heterocromática, pues yo la veo de color amarillo. Si nosotros vemos estos dos cromosomas 1, ¿vale?, prácticamente la distribución de su cromatina, de sus epigenomas, pues son prácticamente idénticas, ¿vale? Lo mismo ocurre para los 2,3, los 2,12 y los 2,17. La distribución, digamos, de manchas rojas y verdes
es prácticamente idéntica. Bueno, pues este es el cromosoma 1 de un gemelo y este es el cromosoma 1 de otro gemelo, ¿vale? Que es lo que he llamado gemelo A y gemelo B, de 3 años de edad. Como veis, básicamente, las manchas de cromatina y heterocromatina, la distribución es prácticamente idéntica. Si ahora cogemos dos gemelos de 50 años, ¿vale? Evidentemente este experimento no se ha podido hacer con los mismos gemelos porque hace 50 años esto no se sabía. Ahora se están haciendo ensayos en los que se están siguiendo a los mismos gemelos a lo largo del tiempo, ¿vale? Estos son otros dos gemelos, pero de 50 años. Si vemos cómo se distribuyen las manchas verdes y rojas y amarillas, pero las verdes y las rojas, ¿vale? Vemos cómo hay zonas que cambian claramente entre un gemelo y otro. Es decir, si por ejemplo nos fijamos aquí, ¿vale? Hay más, pero aquí yo tengo una zona de, esto es una cuarta parte del cromosoma, es decir, que ahí hay muchos genes. Esto no llega, no afina el nivel de gen. Pero lo que me está diciendo es que este gemelo y este gemelo, los genes que estén aquí, en esta región de aquí, en ambos gemelos se están expresando de manera diferente. A pesar de tener los mismos genes y las mismas variantes del gen, porque su secuencia es la misma, ¿vale? Pero aquí, este gemelo tiene mucha más heterocromatina, veis que hay mucho más rojo, que aquí, que hay mucho menos rojo. Luego, estos genes de aquí estarán silenciados en este gemelo y los genes que hay aquí, en el otro no están silenciados, se están expresando, ¿vale? Al contrario ocurre aquí. Aquí hay una zona en este gemelo que está mucho más verde que en este, pues porque los genes que están ahí están empaquetados en neocromatina, ¿vale? Y se estarán expresando. Y si esto lo cuantificamos lo cuantificamos porque estas imágenes de microscopía se pueden cuantificar, ¿vale? Yo veo que mis dos gemelos, ya no sé si lo ven ustedes o no, pero básicamente lo que yo veo es que mis dos gemelos de 3 años tienen los mismos patrones de rojo y verde, mientras que los gemelos de 50 años hay una diferencia, ¿vale?, en los patrones de rojo y verde. Y uno tiene más heterocromatina, más zonas heterocromáticas en su genoma que el otro. Es decir, que cuando yo tengo gemelos tiene que haber algo, ¿vale?, unas señales que van a la cromatina, no al ADN sino a la cromatina, y lo que hacen es que me cambian el epigenoma de una región del genoma. De manera que si yo tengo dos gemelos de 3 años, pues el gen 1 en ambos, lo que me dice ese experimento es que en ambos debe estar transcribiéndose, y el gen 2, pues imagínense, está silenciado, está en heterocromatina. Tienen el mismo genoma y el mismo epigenoma, ¿vale? Con lo cual van a expresar exactamente las mismas proteínas y son idénticos en su aspecto, ¿vale? Cuando estos gemelos tienen 50 años, lo que me está diciendo es que a lo mejor un gemelo puede tener el gen 1 expresándose y el otro no. ¿Por qué? Porque tiene una zona de su genoma que está empaquetada de forma heterocromática y ahora ese gen ya no se expresa, a pesar de que los dos gemelos tienen exactamente la misma secuencia, tienen los dos el mismo gen 1, pero este va a tener proteína 1 y este no va a tener proteína 1, este va a tener proteína 2 y este no va a tener proteína 2. ¿Cuáles son las señales que me modifican la cromatina y por lo tanto me controlan la expresión de los genes? Básicamente son el ambiente. Señales múltiples, es decir, dos gemelos, y pongo dos gemelos, repito, porque son genéticamente idénticos, dependiendo de qué tipo de alimentación decidan tener, qué tipo de vida decidan tener. Uno a lo mejor es más deportista, el otro es más sedentario, uno es más marchoso, el otro le gusta más descansar, uno decide vivir en el campo o en la ciudad. Ese tipo de señales se traducen en la expresión de los genes, no porque modifiquen el ADN, no están mutando el ADN. No ocurre nada en el ADN. Lo que están modificando es la cromatina y están haciendo que se empaqueten determinadas regiones del genoma en forma eucromática o heterocromática. Y ahora les voy a mostrar, ya para terminar, 2 o 3 ejemplos que demuestran, claro, con animales, con humanos es más difícil hacer experimentos, ¿vale?, que demuestran que esto es cierto. Aquí tenemos un ratón que hay un gen que se expresa en ratón, ¿vale?, en su desarrollo embrionario, es decir, cuando el ratón es un embrión. Entonces, si se expresa ese gen, el ratón tiene un color, su pelaje es de color marrón, es un ratón como este que vemos aquí, ¿vale? Este ratón de aquí tiene un color de pelo distinto, es claramente más grande, de hecho es obeso, ¿vale?, en comparación con este ratón. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, este ratón se dice que tiene el síndrome del ratón obeso amarillo, ¿vale?
¿Y a qué se debe? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ratones? Pues la diferencia es que en este ratón de aquí, el gen este agouti, que tenía que haberse expresado solo en el desarrollo embrionario, ¿vale? Cuando el ratón nace y es adulto, ese gen sigue expresándose continuamente, no se para su expresión, sigue expresándose. ¿Qué ocurre? Que cuando se expresa, como se expresa cuando no debe, porque solo tenía que expresarse cuando era un embrión, ¿vale? Pues ahora ese gen va al tejido adiposo y al hipotálamo, y entonces produce una serie de alteraciones que hace, aparte de que el pelo sea amarillo, pues que el ratón sea diabético, tiene obesidad y tiene problemas cardíacos y enfermedades varias, ¿vale? Pero es simplemente porque este gen, ¿vale?, se expresa no solo cuando debe, sino durante toda la vida del ratón. Es decir, cuando miran cómo está este gen, el gen agouti, en estos dos ratones, en este ratón, que digamos es el ratón normal, no está enfermo y el pelo, el color es el que tiene que ser, ese gen está empaquetado en heterocromatina. ¿Por qué? Porque no tiene que expresarse. Se expresó cuando tuvo que expresarse en el desarrollo embrionario y se silenció. Y se silenció porque se empaquetó de forma heterocromática. Cuando miran ese gen en este ratón, este gen está empaquetado de forma eucromática y se está expresando continuamente. ¿De dónde vienen estos dos ratones? Pues estos dos ratones vienen, no son gemelos, pero son genéticamente muy parecidos, ¿vale? Porque en el laboratorio se pueden conseguir que sean genéticamente prácticamente idénticos, sin ser gemelos. Bueno, pues este ratón viene de una madre en la cual en la alimentación, ¿vale?, se le añadió BPA o bisfenol A. Bisfenol A es un compuesto que tiene un montón de plástico. Todos esos plásticos que nosotros, la botella de plástico, de Coca-Cola, de agua, los biberones de los niños, todas esas cosas tienen bisfenol A, ¿vale? De hecho hay muchos ya, veréis en alguna etiqueta que pone BPA free, es decir, que te aseguran que ese plástico no tiene bisfenol, ¿vale? Ahora intentaré no alarmar. Ahora les explico por qué. Entonces, a esta hembra, a esta madre, le dieron la dieta normal de un ratón, pero además la suplementaron con BPA. Y a esta madre le dieron la dieta normal de un ratón y no le dieron BPA. Bueno, pues la descendencia que venía de esta rata, de este ratón, perdón, era, digamos, normal, ¿vale? Mientras que la descendencia que venía de esta rata que le habían dado una dieta rica en BPA, ¿vale?, pues tenía este efecto. ¿Y por qué era? Pues demostraron que lo que ocurre es que, ¿qué es lo que hace el bisfenol A? Pues el bisfenol A, lo que se sabe que hace es que quita los grupos metilos del ADN. ¿Acordáis que dije que el ADN se podía modificar? En la zona heterocromática estaba modificado. Bueno, pues básicamente el bisfenol A se sabe que lo que hace es que quita las modificaciones esas que hay en el ADN de la zona heterocromática. Esto hace que estas proteínas dejen de compactarlo porque se ha perdido esa marca, y el gen agouti, ¿vale?, que tendría que estar empaquetado de forma heterocromática, pasa a ser eucromático y entonces se expresa, ¿vale? Entonces el bisfenol A se sabe que lo que hace es que concretamente en este gen, probablemente en otros también, en otras regiones del genoma, pero en este se ha demostrado que el bisfenol A lo que hace es que una zona que tenía que ser heterocromática, donde está ese gen, pasa a eucromática, ¿vale? Y era en la vida entera, fijaros que esto lo comió la madre, él no está comiendo ya BPA, esto lo comió la madre. Pero si en su desarrollo embrionario aquello se estableció como una zona eucromática, se queda así en la vida adulta del ratón, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que las cantidades, esto es como todo, esto es un problema también de dosis, es decir, la cantidad de BPA que le dieron a ese ratón no es la que nosotros podemos tomar en una botella de plástico, ¿vale? Entonces hay que tener un poco cuidado con esto. Yo no quiero alarmar a nadie, pero claro, ellos lo que querían demostrar es que con este compuesto podías producir esto, ¿vale? Claro, tú a un ratón le puedes dar todo el BPA que quieras, no te pasa nada si se te pone obeso o si se te muere. Nosotros las cantidades que tomamos de BPA en nuestra dieta, ¿vale? Pues hombre, todo depende uno de cuánto tome, de cuánto beba de botella de agua, pero digamos que las cantidades de BPA que hay en los plásticos que nosotros usamos en un principio no tienen por qué producir este efecto, ¿vale? Otro ejemplo, supresores tumorales. Los supresores tumorales, ya estoy terminando. Los supresores tumorales, ¿vale?, como todos sabéis, son genes que lo que impiden es que una célula se divida de manera descontrolada, ¿vale? Están frenando a las células, ¿para qué? Para que no se vuelvan tumorales, para que se dividan cuando se tienen que dividir
y no se dividan de manera alocada, produciendo un tumor y posteriormente un cáncer. Bueno, pues estos supresores tumorales en nuestras células están empaquetados siempre de forma eucromática. ¿Para qué? Para que se puedan expresar continuamente. Un estudio en China, ¿vale? Como ustedes saben, pues la contaminación en China en los últimos años ha aumentado considerablemente, principalmente por emisiones de combustibles fósiles debido al desarrollo industrial, y hubo un grupo de investigadores que demostraron que en una región de China donde el cáncer de pulmón era 6 veces mayor que en el resto de la población de China, pues miraron el estado de empaquetamiento de algunos de estos supresores tumorales, y lo que comprobaron es que estos supresores tumorales que controlan principalmente o que participan en las células del tejido pulmonar, ¿vale?, para evitar el cáncer de pulmón, pues en todos ellos en todos esos pacientes tenían al menos uno, si no más de uno de estos supresores tumorales empaquetados en forma de heterocromatina, es decir, silenciados, ¿vale? Entonces ellos establecieron la correlación de que estos combustibles fósiles, ¿vale?, lo que llevaban a la consecuencia que tenían era que cambiaban la cromatina que empaquetaba estos supresores tumorales. Y de hecho, esto es verdad, o esto se ha comprobado ya en otros tipos de cánceres, ¿vale?, que lo que ocurre en muchos otros tipos de cánceres, no solo el de pulmón, es que los supresores tumorales que deberían de estar expresándose, cuando uno los mira en los cánceres o en los tumores, están silenciados. Entonces no es que el supresor tumoral tenga una mutación que ahora ya no funcione. Su supresor tumoral, la secuencia está ahí y podría funcionar, pero no funciona porque está silenciado, porque la cromatina lo empaqueta de manera que se silencie. Otro ensayo que han hecho investigadores de la Universidad de Utah, en el que demuestran que el amor que tiene, o el cariño, y más que el amor, los cuidados, ¿vale?, los cuidados que tiene la madre rata sobre su camada en los primeros días de vida son esenciales para determinar si luego el ratón es un ratón relajado o un ratón estresado, ¿vale? Y esto estoy haciendo aquí un símil un poco irónico para que ustedes se rían, que ya sé que hasta ahora están cansados, ¿vale? Pero por rata estresada se entiende una rata que se queda en la esquina de un cajón, no se mueve, cualquier ruido la asusta y tarda mucho en recuperarse, ¿vale? Es como una rata asustadiza, ¿vale? Una persona de muy mal humor, estresada continuamente. Mientras que esta rata de aquí, pues una rata que vaga libremente por la caja, hay un ruido y mira, pero sigue para adelante, nada le importa, ¿vale? Bueno, pues la diferencia de estos dos tipos de rata establecieron que depende mucho del cuidado que dé, otra vez aquí las madres jugando un papel, por si había poca presión sobre las madres, pues un poquito más con estos ensayos de epigenéticos. Si la madre cuidaba mucho a la cría, ¿vale?, al nacer, estaba pendiente de ella, no solamente la alimentaba, pero también la cuidaba, la limpiaba, estaba continuamente pendiente de ella, tenía este tipo de rata, la descendencia. Si era una madre que, vale, sí, la alimentaba, pero la madre luego hacía su vida, ¿vale?, y no estaba tan pendiente, digamos, de la cría, tendrían este tipo de rata. Bueno, pues lo que vieron es que el gen de receptor de glucocorticoides, ¿vale?, se empaqueta en los primeros días de vida de la rata, ¿vale?, está empaquetado en cromatina, pero se puede empaquetar de forma eucromática o heterocromática según los cuidados de la madre al nacer. De manera que si la madre cuida mucho a la cría, ¿vale?, ese gen se empaqueta de forma eucromática, su cromatina es eucromática, con lo cual se va a expresar mucho en la rata adulta. Mientras que si la madre, digamos, no está tan pendiente de la cría, la cuida, pero no está tan pendiente de ella, pues ese gen se empaqueta de manera, el receptor de glucocorticoides se empaqueta de manera heterocromática. Consecuencia de esto, pues como de este gen, el gen en los individuos que está empaquetado de forma eucromática, hay muchas copias, hay mucha expresión en las células, ¿vale? Y cuando el individuo libera cortisol ante un estrés, lo que ocurre es que como hay mucho receptor, lo interacciona con el cortisol, ¿vale?, y lo retira, digamos, de sangre. Entonces, mientras que si el individuo tiene muy poco receptor de glucocorticoides, ¿por qué? Porque está empaquetado de forma heterocromática, porque su madre no le dio tantos cuidados, ¿vale? El cortisol, hay muy pocos receptores para la molécula del cortisol en la rata, de manera que el cortisol queda mucho tiempo circulando en el organismo de la rata, y esta rata está continuamente alerta, ¿vale?, continuamente, digamos, estresada.
Es decir, que la razón de estos dos comportamientos tiene un origen epigenético, ¿vale? Otra cuestión sería si a una rata o a un animal silvestre, no en un laboratorio, sino salvaje en el campo, ¿vale?, le interesa ser así, un ratón tranquilo, o una rata tranquila, o un ratón alerta. Evidentemente le interesa ser un ratón alerta, porque este ratón dura 2 minutos en un campo, llega un gato y se lo come, porque escucha un ruido y ni se inmuta, ¿vale? O sea que no es tan esencial que cuidemos tanto a las crías al nacer, creo. Bueno, pues nada, para terminar, y ya no podemos hablar más de esto, simplemente quiero lanzar el mensaje de que las infecciones por virus y bacterias, ¿vale?, cuando tenemos infecciones, eso también modifica nuestro epigenoma. Las infecciones por virus y bacterias son capaces de zonas de nuestro genoma que tenían que estar empaquetadas de forma heterocromática, serocromática o al revés, y con lo cual altera los patrones de expresión de nuestro genoma. Y esta es la razón por la cual el ADN no marca tu destino. ¿Por qué? Porque estas dos señoras de aquí, ¿vale?, que son gemelas, su secuencia de nucleótidos, su secuencia de ADN es exactamente la misma, son individuos diferentes, ¿vale? A pesar de ser genéticamente idénticos, son epigenéticamente diferentes, porque sus epigenomas son diferentes, con lo cual sus patrones de expresión de proteínas son diferentes. Y aquí hemos hecho un poco, yo he enfocado la charla un poco a nivel divulgativo, de rasgos, de la cara, pero esto es de vital importancia, se está viendo cada vez más para determinadas cosas como enfermedades, como por ejemplo el cáncer. De hecho, hay casos en los que un gemelo, ¿vale?, tiene cáncer y el otro no. Entonces, bueno, si tienen el mismo ADN, tienen que tener la misma predisposición a tener el cáncer. Pues no la tienen, y no la tienen porque sus epigenomas son diferentes. Y con esta diapositiva ya termino. Aquí hay enfermedades de tipo neurológica, autoinmunes y diferentes tipos de cánceres, donde ya se ha demostrado que lo que ocurre es que no es que los genes mutan, sino que los genes que están involucrados en esas enfermedades se silencian o se expresan porque ocurren cambios en su cromatina. Es decir, el individuo que es enfermo no es enfermo porque tenga mutado el gen X, sino porque ese gen lo tiene silenciado o se expresa cuando no debe. Y ya está. Básicamente, gracias por su atención. Perdón si me